Una de las desgracias ocurridas en un combate de boxeo cambió la vida de uno de ellos y terminó con otra. Debido a esta pelea, el boxeo dejó de transmitirse en televisión abierta, se manchó la imagen del deporte y fue vetado en programas de televisión durante un periodo largo. Benny Kid Paret y Emily Griffith protagonizaron una rivalidad deportiva, una trilogía que terminaría en desgracia. Cuando se enfrentaron por primera vez, Emily Griffith era un peleador joven con 22 años de edad. Tenía un récord de 22 peleas ganadas y 2 derrotas. Mientras que Benny Kid era un peleador con experiencia con 47 peleas, de las cuales había perdido 8. Ya había sido campeón welter en 2 ocasiones por parte de la NBA y de la NISAC, quien eran los organismos que regían el boxeo en ese momento. Se enfrentarían por primera vez en el año de 1961 en el centro de convenciones en Miami, Florida. Ese día, Benny Kid perdería su título de campeón por nocaut en el round número 13 en una pelea que sería a 15 asaltos. That was God himself, picked up by Jake Clancy. We're going to have an interview with the new champion. Después de que Paret había perdido el campeonato, la revancha se daría unos meses después, el 30 de septiembre del año 1961, pelea que se llevaría a cabo en una de las arenas más populares del momento, como lo era el Madison Square Garden de New York. Una pelea que fue muy pareja por rounds, en donde ambos peleadores conectaron sus mejores golpes, llegando hasta los rounds finales en una pelea pactada a 15 asaltos. Pero en esta ocasión, la decisión dividida era a favor del cubano Benny Kid Paret, recuperando los títulos, el ring de la NISAC y la NBA. By majority vote, and once again, the welterweight champion of the world, Benny Kid Paret. Benny Paret decide subir de categoría a los pesos medio a pelear en contra del campeón Jane Former para poder aspirar a una nueva corona en otro peso, peleador que ya le había ganado a Sugar Ray Robinson, Carmen Basilio y había empatado en contra de Dick Tiger. Benny Paret perdería esa noche por nocaut en el round número 10, quedando en su intento de conseguir otro título en otra división. Pero las 2 derrotas que había sufrido consecutivamente por la vía rápida tendrían sus consecuencias, ya que el cubano no tendría tiempo de descanso. Benny Paret decide regresar a la categoría de los pesos welter siendo el campeón todavía y realizar un tercer encuentro en contra de Emily Griffith. Para la tercera pelea ya había un poco de rencillas entre estos dos peleadores, había un intercambio de palabras e insultos. La mañana del pesaje, Paret había pinchado la parte trasera de Griffith, llamándole maricón. Esto había encendido más los ánimos entre estos dos peleadores. Griffith realmente estaba molesto, gritaba que mataría a Paret por haberle insultado. En aquellos años, la homosexualidad no era visto como hoy en día conocemos. No existía esa libertad de preferencia sexual. En el deporte era algo no bien visto. Griffith había trabajado en una fábrica de sombreros para mujeres, donde posterior realizaría diseños también. Griffith se había declarado bisexual abiertamente ante todos, pero en aquel entonces se consideraba un insulto como atleta y al deporte. Griffith había enfurecido por lo que Benny Kid le había hecho en el pesaje, diciendo que pagaría caro sus ofensas. El
tercer combate se llevaría a cabo el 24 de marzo en el Madison Square Garden en el año de 1962, siendo Parett el campeón y Griffith el retador. La pelea, como las anteriores, había sido pareja por rounds, pero esta vez Kid Parett estuvo a punto de ganar por nocaut en el sexto asalto cuando mandó a la lona a Griffith, pero este fue salvado por la campana. Cuando regresó a su esquina, su entrenador reanimó a Griffith diciéndole: cuando entres ahí, quiero que lo golpees hasta que el árbitro te quite de encima, hasta que te sujete del hombro o se recargue, pero no dejes de golpear. Para el round número 12, Griffith hizo retroceder a Parett hacia las cuerdas, conectando una serie de golpes a velocidad. Parett se notaba desconectado con los golpes que recibía, no tenía reacción ante la andanada de golpes. Pero el referee tampoco intervenía, dejando conectar a placer. Parett se había desplomado de las cuerdas, la parte superior de su cuerpo y su cabeza se encontraban fuera. Coming over to look at him. Parett has collapsed from exhaustion from that beating on the ropes, and Dr. Alexander Schiff of the commission is trying to get at him. The fight has been stopped. Esa noche, el referee y el entrenador fueron criticados fuertemente por no hacer nada al respecto mientras Griffith golpeaba brutalmente a Parett, diciendo que en ese momento el referee no escuchó nada, ningún grito de Manuel Alfaro, que era el manager, hasta que Parett estuvo tendido a la lona sin poder moverse y después de haber recibido 27 golpes sin respuesta. Es cuando decide que la pelea ya había terminado. Unos minutos después fue anunciado el ganador, siendo el vencedor por nocaut Emily Griffith. Manny Parett fue sacado rápidamente en camilla. Griffith celebraba su victoria antes de que se le mostraran las imágenes de los golpes en la repetición, a lo que se sintió un momento incómodo. Al parecer, las palabras del entrenador de Emily Griffith habían retumbado en su cabeza, pues hizo exactamente lo que le había dicho. Quiero que lo golpees hasta que no te lo quiten de encima, pero no dejes de golpear. Esas fueron las palabras que llevó a cabo en ese round, pero el costo de la victoria había sido una desgracia para Parett. Después de que se conoció la gravedad de Benny Kidd, Griffith fue al hospital a verlo, pero le impidieron el acceso, ya que la situación de Parett era muy grave, pero en ese momento ya había prensa y aficionados fuera del hospital que acosaron al nuevo campeón Griffith, a lo que tuvo que salir corriendo de ahí mientras recibía varios insultos. Benny Parett nunca recobró el conocimiento. Su situación se había complicado, teniendo una hemorragia masiva. Moriría 10 días después en el hospital Roosevelt. Las autoridades del estado de New York fueron criticadas fuertemente por permitir que Benny Parett peleara con pocos días de descanso, después de que en su última pelea fuera noqueado por Jane Fulmer. Al igual que la comisión, el referee del encuentro, Ribby Goldstein, quien era un árbitro respetado, fue señalado y culpado por no detener la pelea a tiempo. Se decía que siquiera hizo el intento de intervenir para que Parett no siguiera siendo masacrado. A su favor
Goldstein pensaba que Paret se repondría de los golpes, pues anteriormente había regresado a la pelea. Pensó que Paret había sacado la cabeza a propósito, como lo habían hecho otros peleadores al no querer que los golpearan. Pero Goldstein más tarde revelaría que le había sido marcado esa pelea de por vida, teniendo insomnio y severos recuerdos con pesadillas. Aunque la Comisión Atlética del Estado de New York dejó absuelto a Goldstein por aquellas irregularidades, el referee no quiso volver a arbitrar alguna pelea, dejando que su licencia caducara. El gobernador de New York, Nelson Rockefeller, creó una comisión para seguir más de cerca el deporte del boxeo e investigar la pelea de Griffith contra Paret con más detenimiento. Pero un año después ocurrió otra desgracia en el ring entre el peleador méxico-cubano Sugar Ramos y el estadounidense Davey Moore, quien fallecería unas horas después de la pelea al golpearse en la tercera cuerda y por los golpes recibidos a manos de Ultiminio Ramos. Estas dos peleas habían terminado en tragedia y fueron transmitidas por cadena nacional en televisión abierta. Esto había conducido a un veto y declive del boxeo como un deporte popular. Finalmente, la ABC anunció en diciembre del año 1963 que cancelarían todos sus programas semanales de boxeo, el cual dejaría de transmitirse de manera regular, un veto que duró 8 años, hasta que en el año de 1971 se comenzaron a transmitir solo algunas peleas. Emily Griffith había recibido el odio de la gente durante un periodo largo en su carrera. Decían que había matado intencionalmente a Benny Kidd por haberlo humillado en público y decirle maricón. Todo esto había ocasionado un declive en su carrera, teniendo peleas posteriores que perdería con frecuencia. Griffith se sentía culpable por lo acontecido ese día de la pelea por la muerte de Benny Paret en sus manos, viviendo así por largos años. En entrevista, Griffith admite que tuvo pesadillas varias noches con imágenes perturbadoras en su cabeza, algo que lo perturbó durante 40 años. En un hecho que conmovería a la afición y al mundo boxístico es que Griffith quería pedir perdón a sus familiares por lo que sucedió aquella noche. El hijo de Benny Kidd aceptó la invitación y la disculpa de Emily Griffith para poder verlo a la cara y escucharlo de su propia voz. Las imágenes hablan por sí solas, la voz que se quiebra de ambos seres humanos. My pleasure meeting you, sir. Are you the kid's son? But I want you to know that there's no hard feelings here, and Thank you. Thank you, sir. I didn't go in there to hurt no one, I know. but things happen. I know. Jesus. There's no hard feelings. There's no hard feelings at all. Thank you. Sin duda, esta ha sido una de las tragedias en el mundo del boxeo más mencionadas y recordadas, que se agregan a una lista de tantas peleas que terminaron lamentablemente con la vida de algún peleador, y que rogamos porque no suceda alguna tragedia más en este deporte. Paret sags to the canvas. Paret goes down from sheer exhaustion. Look at him there. Si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba. Y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. No olvides dejar tu comentario acerca de esta desgracia. Me despido, amigos, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima. The winner by majority vote